Ok, hermanos, aquí estamos listos para hacer la cuarta clase de esta serie que estamos estudiando en profundidad para poder entender, ¿sí?, lo que realmente significa el pecado contra el Espíritu Santo. Y como siempre lo hacemos, ¿sí?, vamos a dar un poco de introducción, contexto y aclaración. Ya hasta aquí ha quedado definido claramente lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. No es simplemente una blasfemia, un insulto, una palabra, un acto, un pensamiento, un solo sentimiento, no. Es que se haga todo eso, pero de manera constante, de manera sostenida en el tiempo, hasta el fin, y que ya realmente se lo resista totalmente hasta el fin, hasta la muerte, hasta el final y de manera perpetua. Y eso a ustedes ya le ha quedado claro porque todos los versículos, esos terroríficos que hablan del pecado contra el Espíritu Santo, habían sido explicados por el contexto y se refería a resistencia. Se refería a resistencia contra el Espíritu Santo. Entonces, yo tenía que dar 4 clases de introducción para poder empezarme a meter un poco más en este tema, para que ustedes puedan entender qué es el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, es la resistencia continua a la obra del Espíritu Santo en el alma. No tiene que ver con una palabra, una conducta, un pensamiento o un sentimiento, sino todo eso, pero en una resistencia constante, total, persistente, hasta el final, hasta la muerte, total y bien decidida. O sea, rechazar totalmente la obra del Espíritu Santo en uno. Y creo que eso lo han entendido porque hemos dado suficiente evidencia. Sin embargo, en esta clase número 4, hermanos, ya empezamos a profundizar un poquito más, porque aquí había muchos que siempre te vivían diciendo: has cometido el pecado de muerte, has cometido el pecado contra el Espíritu Santo, has cometido pecado mortal, has cometido pecado que no tiene perdón. Entonces, muchos legalistas que realmente no son eruditos en la palabra, interpretaban cualquier cosa y hacían mercadería de las almas para que les vayan a consultar a ellos. Pero como ahora se les ha terminado el negocio, porque han surgido nuevos estudiosos como ustedes que me escuchan y que escuchan a otros predicadores que también saben, nosotros ahora estamos llegando a poder entender un poco más que lo que nosotros creíamos como algo terrible es simplemente resistir a la obra del Espíritu Santo. De manera que ahora vamos a continuar con este estudio porque teníamos que tener 4 clases de introducción y yo pensaba que iban a ser 7 clases, pero quizás tengamos que dar 12 clases. Pero eso va a depender ya de que cada uno de ustedes vaya comprendiendo más, y sobre todo cuando lleguemos a las citas del espíritu de profecía, ustedes no van a poder creer lo que dicen, citas que ustedes que capaz que no conocen acerca de este tema, y mis críticos tampoco la conocen. Entonces, habíamos dicho que ha quedado en claro ya lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a seguir repasando, hermanos,
para poder entender estas cosas. Entonces, hacemos una oración para comenzar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta clase bíblica que estamos compartiendo ahora, comenzando el año 2025, para que los hermanos tengan una plena comprensión salvífica y no se entienda mal tu carácter, y no se entienda mal tu amor, como quiere Satanás tergiversar tu carácter y hacer creer que tu carácter es parecido al carácter de Satanás. No, Señor, no permitas que el diablo nos engañe y nos haga creer que tú eres un Dios despótico, un Dios malo, un Dios que no quiere perdonar, un Dios que no tiene paciencia, un Dios que no entiende, como queriéndote atribuir los atributos de él mismo, de Satanás, a ti. No permitas que suceda eso, Señor, y ten piedad. Acuérdate de mí y acuérdate de todos los que tratamos de vindicar tu carácter, de aquellas personas que están desviadas de la verdad y que son corruptos de entendimiento, para engañar a las personas y llevar discípulos tras sí. Te pedimos que nos des la inspiración del Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, y que tomes la oración de los hermanos que en este momento puedan estar orando también junto con nosotros, compartiendo este espíritu de oración, y que tú realmente los lleves a entender plenamente tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les voy a dar el título de la serie, título de clase y subtítulo. Ustedes saben que estamos estudiando la serie doctrinal que se llama El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, ya hemos visto que no puede ser una sola blasfemia de palabra, o una sola blasfemia de pensamiento, o una sola blasfemia de sentimiento, o una sola blasfemia de obras. ¿Sí? Y en las clases más adelante vamos a profundizar ese tema. Les voy a mostrar que se puede blasfemar de 4 formas. Por eso es que esta clase que ustedes están escuchando ahora, la fortalece a la anterior que hemos dado ya la clase pasada, y vamos a fortalecer algunos conceptos para que ustedes puedan entender y no crean que Dios es un Dios malo que no quiere perdonar ningún pecado, o que tiene uno favorito que no lo quiere perdonar. ¿Se entiende eso? No. Entonces, vamos a aclarar que Dios no es que tiene un pecado favorito del cual Él se agarra para no tener que perdonar, sino que hay un solo pecado, pero para que Dios no lo perdone, y repito, para que Dios no lo perdone, se tienen que cumplir ciertas condiciones que los supuestos estudiosos de la Biblia de aquí en Tucumán nunca se dieron cuenta que estaban ahí en la Biblia, pero ellos no las comprendieron. Pero bueno, que sigan la flecha y no sé, que sigan comiendo asado. Mientras tanto, yo me dedico a hacer la obra de mi Señor, que es lo que Él me ha mandado. Y que es lo que es que cientos y miles de personas están realmente aprendiendo de estas clases y compartiendo estas clases para aclarar estas dudas que durante mucho tiempo no se han explicado muy bien desde la perspectiva bíblica. Así que, hermanos queridos, el título de la serie doctrinal, El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Clase número 4, Apologética contra las malas interpretaciones. Y subtítulo, Preparándonos para el engaño de los falsos intérpretes manipuladores. Entonces, hermanos, ¿se ha entendido mal la doctrina del pecado contra el Espíritu Santo? Como diciendo
o como queriendo hacer entender que Dios tiene un pecado favorito que no ve la hora que uno lo cometa para por fin deshacerse de esa persona y no perdonarla, castigarla y hacerla que se pierda. Pésima lógica teológica, pero bueno, mi garganta ya está cansada, hermanos. Mi garganta ya está cansada y tenemos que explicar lo mismo todo esto que se dice. Entonces, hermanos, primero vamos a ir a 2 Timoteo, a unas palabras muy profundas que empiezan demostrando cuán amoroso, profundo y fiel es el carácter de Dios, y termina diciendo cómo nosotros tenemos que trazar bien y correctamente la palabra de Dios conforme a ese carácter que Dios revela. Entonces vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 15 dice lo siguiente: palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero noten lo que dice acá: si le negáremos, Él también nos negará. Y es lógico, porque eso ya lo dice en otras partes de las Escrituras y quedó perfectamente explicado y mostrado, y es lógico que concuerde. Si Dios lo dice, es así. Entonces dice, noten qué interesante. Esto siempre me llamaba la atención a mí cuando yo daba los estudios bíblicos cuando era jovencito. Y noten, dice así, y tiene su profundidad, ¿no? Dice así. En el versículo 12 dice, si negáremos, Él también nos negará. O sea, si yo lo niego a Jesús, Él también me va a negar. Pero hay otra cosa en la cual Él no se porta así. Y ahí viene la profundidad del carácter amoroso de Dios. Noten, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Perdónenme, hermanos, si esta clase es larga. Yo no la quiero hacer larga, pero voy a explicar esto. Dios dice en el versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Entonces, me voy a poner como ejemplo yo. Si yo vengo y digo, yo lo niego al Señor Jesucristo, y bueno, entonces el Señor Jesucristo me negará a mí, porque eso está enseñado en toda la Biblia. Ahora bien, si yo digo, Señor, yo quiero ser infiel y perderme, ¿qué va a contestar Dios? Está bien, sé fiel y perdete. Yo quiero que te pierdas. ¿Así va a contestar Dios? ¿Así va a contestar Dios? No, hermanos. Y ahí viene el misterio salvífico. Noten lo que dice. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces te lo paso a explicar. Si yo le digo a Dios, Señor, yo quiero ser infiel y perderme, entonces Dios dice, yo no soy infiel a ti. Yo no te soy infiel a ti, ni soy infiel a mí mismo, ni soy infiel al universo. Si vos querés ser infiel y perderte,
yo te tengo que decir que yo permanezco fiel y yo no quiero que tú seas infiel y yo no quiero que te pierdas, porque yo no puedo negarme a mí mismo en mi carácter de amor salvífico, de amor salvador. ¿Se entienden? Por eso es que en Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 33 dice: yo no quiero la muerte del impío. ¿Por qué? Porque aunque yo decida permanecer infiel y perdido, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios fiel que ama a los pecadores, quiere salvarlos y no quiere la muerte del impío. O sea que bueno, si yo lo niego, el Señor Jesús tristemente me tiene que negar también con lágrimas en los ojos. Pero si yo quiero ser infiel y permanecer perdido, Dios no se porta de la misma manera. Dios no se porta infiel, se porta fiel, porque Él no puede negar su carácter de amor salvador. Entonces ahí es donde de a poco los voy introduciendo en el tema. El peor rey que existió en la Biblia, el rey de Judá, fue el rey Manasés, que es considerado el ícono del perdón divino. Y ahora noten, él lo negó a Dios, entonces Dios lo negó a él y lo disciplinó. Pero cuando el rey Manasés dijo: yo quiero ser infiel y permanecer fiel y cometer todos los pecados que voy a cometer, como lo dice Segunda de Crónicas capítulo 33, cuando él dice: yo prefiero permanecer infiel, Dios no se portó de la misma manera con Manasés. Dios le permaneció fiel. Dios fue fiel a Manasés. Manasés fue infiel a Dios, pero Dios fue fiel a Manasés porque Dios no puede negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo sería negarse a que Él ama al pecador. Él ama a todos los pecadores. ¿Sí? Y el hecho de que los castigue no significa que los deja de amar. Precisamente los castiga porque los ama. Y en el caso de Manasés, Manasés dijo: yo voy a ser infiel aunque me pierda. Entonces lo negó a Dios. Entonces Dios lo negó a Manasés y lo disciplinó. Pero Manasés permaneció infiel y perdido. Pero Dios le permaneció fiel a Manasés, porque él no se puede negar a sí mismo ni puede negar su carácter de amor. Por eso, cuando Manasés se arrepintió, Dios le permaneció fiel, no pudo negar su carácter de amor y lo perdonó. Y eso, hermanos, es un grano en la lengua para aquellos que no saben Biblia e interpretan mal las historias bíblicas. Resulta que Manasés fue un mal rey. Y ahora noten esto, cómo Dios le permaneció fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. O sea, si yo soy un infiel sin vergüenza, no por eso Dios va a ser un infiel sin vergüenza. No, porque eso sería
negarse a sí mismo, negar su carácter. Sería como que Dios se porte mal como se porta el hombre, y Dios no se porta mal como se porta el hombre. ¿Y cómo será que eso es una verdad tan maravillosa que yo siempre les hago este debate? ¿Por qué Manasés cometió pecados mortales y no fue muerto? ¿Por qué pecó contra el Espíritu Santo y no se perdió? ¿Por qué cometió todos los pecados espiritistas y no quedó poseído? ¿Y por qué cuando él oró a Dios, Dios atendió su oración, lo perdonó, lo salvó, lo redimió, lo restauró, lo volvió a Jerusalén? Y Manasés comenzó la obra de restauración y murió siendo fiel a Dios. Y aquí en Tucumán, un falso profeta y sus seguidores dicen que la historia de Manasés es una historia que está en la Biblia, ¿sí? Que está en la Biblia, pero que no es inspirada y que no hay que tenerla en cuenta, porque el hecho de que Dios le haya perdonado no le entra a ellos en la cabeza, no le entra a ellos en la cabeza porque son muchos pecados los que ha cometido. Entonces para ellos Manasés no se salva. Entonces yo vuelvo de nuevo a lo mismo. ¿Por qué él cometió pecados mortales y el pueblo y Dios no lo mataron? ¿Por qué él pecó contra el Espíritu Santo y no se perdió? Sí recibió perdón. ¿Y por qué cometió todos los pecados ocultistas y espiritistas que ustedes se puedan imaginar y no quedó poseído? ¿Saben por qué? Porque ahí se demuestra profundamente el amor de Dios que está explicado en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo número 13. O sea, 2 de Timoteo 2:13, que dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo. Y cuando Manasés le oró a Dios, Dios le fue fiel a Manasés a pesar de que Manasés no le fue fiel a Dios y lo negó. Entonces, habiendo entendido ahora la dinámica de esa profundidad del carácter amoroso de Dios, es que ahora en 2 de Timoteo capítulo 2 dice el versículo 14 y 15. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14 y 15 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14 y 15. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Antes trastorna a los oyentes. Antes trastorna a los oyentes. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Noten cómo tenía que ser Timoteo y cómo tenemos que ser nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Y es lo que vamos a hacer en esta clase. Trazar bien la palabra de verdad.
yo ya te he enseñado en las clases anteriores que los textos estaban explicados en sus respectivos contextos. Pero ten paciencia, hermano, porque no vas a poder creer lo que te voy a enseñar en las clases que vienen. Bueno, leamos los textos problemáticos y terroríficos que siempre nos sacan para hacernos asustar, sacándolos del contexto y nunca explicándonos los contextos. Mateo 12, 31 y 32 para repasar. Mateo 12, 31 y 32 para repasar. Mateo 12, 31 y 32 para repasar. ¿Lo tienen? Dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Versículo 32. Y cualquiera que hablare, hablar de conversación, de estar continuamente hablando, a eso se refiere, no de decir una palabra o un insulto o una blasfemia, sino de hablar constantemente, sostenido en el tiempo, siendo terco, siendo duro, endurecido de corazón, como lo explicaba Jeremías capítulo 4 y Jeremías capítulo 5. Una rebeldía constante, una resistencia constante, de por vida hasta la muerte. Entonces, por eso el versículo 32 lo aclara, dice, y cualquiera que haya hablado. No dice así, dice, y cualquiera que hablare, o sea, que estuviese hablando constantemente contra el Hijo del Hombre será perdonado, mas cualquiera que hablare o estuviese hablando constantemente contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, queridos hermanos, vamos a Marcos capítulo 3. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 28 y 29. Marcos capítulo 3, versículo 28 y 29. En Marcos capítulo 3, versículo 28 al 30, le agregamos el 30, dice lo siguiente: de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare, no dice que haya blasfemado una sola vez, no, mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a juicio eterno o eterno juicio. Ahora, no tiene jamás perdón. ¿Es un jamás relativo o es un jamás absoluto? Bueno, ya vamos a ver. Depende del contexto y de la circunstancia. Y ustedes saben de que yo no me voy a escapar. Te vas a escapar tú, porque yo te voy a explicar bien qué significa esto. Y ahora vamos a Lucas capítulo 12, versículo 10 para repasar. Lucas capítulo 12, versículo 10. En Lucas capítulo 12, versículo 10, hermanos, y estamos tratando de que la garganta aguante. Espero que mis críticos no se enojen por dar tantas clases, pero bueno. En Lucas capítulo 12, versículo 10 dice: y todo aquel que dice palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Bueno, ahí hemos visto mucha Biblia, hemos dado mucho fundamento bíblico y hemos visto los principales textos que se refieren al pecado contra el Espíritu Santo. Y tanto en Mateo 12, 31 y 32,
como Marcos 3, 28 al 30, como Lucas 12, 10, Lucas 12, 10, estaba dado en el contexto de que los judíos, los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos, todos estaban en una constante conducta de resistencia al Espíritu Santo que tenía Jesús y con el cual hacía la obra. Y resistían al Espíritu Santo. Judíos, fariseos, saduceos, esenios, celotes, herodianos, todas esas sectas judías. Pero yo te voy a mostrar que todos esos judíos sí discernían la divinidad de Cristo y sí discernían que era el Hijo de Dios. Y te lo voy a terminar de reforzar a ese concepto en la próxima clase con citas del espíritu de profecía. Repito, con citas del espíritu de profecía. Pero ahora, para que ustedes vean que lo que yo digo es verdad y no es mentira, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60. En Hechos capítulo 7, versículo 51 al 60, dice lo siguiente, y presten atención porque esto es mucha Biblia, porque el párrafo bíblico es largo. ¿Se entiende? Entonces, le vamos a preguntar al Espíritu Santo que obraba por medio de Esteban, y Esteban nos va a explicar cómo era la conducta de los judíos, los pensamientos de los judíos, los sentimientos de los judíos, ¿sí? Y las palabras de los judíos contra el Espíritu Santo. Y a ver si termina de cerrar la idea que yo les estoy enseñando ahora, y a ver si tenemos razón o no. Esteban era el protomártir de la iglesia cristiana. Fue el primer mártir, hermanos. Y tenía terribles poderes del Espíritu Santo, y aún así lo mataron. Pero noten lo que dice Esteban. Noten lo que dice Esteban. Esteban va a explicar algo para que nosotros podamos entender lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que no es una palabrita blasfema, o un pensamiento blasfemo, o un sentimiento blasfemo, o una conducta blasfema. No. Presten atención. En Hechos capítulo 7, versículo 51 al 60 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí te está mostrando de manera clara Esteban lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, o la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es una blasfemia, es una conducta blasfema el resistirle siempre. Entonces, como habíamos dicho ya 10 millones de veces en las clases anteriores, ¿qué era el pecado contra el Espíritu Santo? Resistir siempre al Espíritu Santo. Y lo dice Esteban.
Leamos de nuevo el versículo 51 para que vean las otras características. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. O sea, estaban completamente en oposición al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52. Y ahora te da características para que tú sepas reconocer, ¿sí? Para que tú sepas reconocer qué características tienen los que pecan contra el Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Y no la guardasteis? ¿Y no la guardasteis? Sigue diciendo, hermanos. Noten, versículo 54 hasta el 60. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones, blasfemias de pensamientos y blasfemias de sentimientos, y crujían los dientes contra él. Versículo 55. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Versículo 57. Y noten cómo ahora los judíos, ¿sí? Los judíos, noten cómo blasfeman contra el Espíritu Santo. Versículo 57. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo lo pueden ver clarito, hermanos, en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 53. Entonces, si hasta ahora no estás entendiendo qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo, pecado o blasfemia es lo mismo. Nada más que se dice blasfemia porque la blasfemia es un pecado grave. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, para que podamos entender mejor, y ya para dejar preparado el terreno para la próxima clase, yo quiero dejar preparado el terreno para la próxima clase,
Entonces leemos Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Porque si no manejan las escrituras no van a entender este tema. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14 dice lo siguiente. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14 dice lo siguiente. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, esto es lo que no aprenden los que no aprenden, los que interpretan mal la Biblia. En Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche, ojo con esto, hermanos, ojo con esto, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Es niño. Son niñitos. O sea, estudian la Biblia pero son niñitos, porque son inhábiles en la palabra de justicia. Versículo 14. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los teleios en griego, para los completos, para los maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si tú quieres entender las próximas clases que vamos a enseñar acerca de esto, no puedes ser de Hebreos 5:13. ¿Se entiende? No puede ser de Hebreos capítulo 5, versículo 13, porque noten lo que dice, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia. Es inhábil para la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Por más que tenga 40 años en la iglesia, es niño. Por más que tenga 50 años en la iglesia, es niño. Por más que tenga 60 años en la iglesia, es niño. Ahora, Hebreos capítulo 6. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. Y noten lo que dice ahí, a ver si ustedes están discerniendo espiritualmente lo que estamos estudiando en estas horas, la palabra de Dios. ¿Están discerniendo espiritualmente ustedes o no? A ver, Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Cómo dice? Anoten y leamos. Dice así: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, ya hay que dejar la leche, hermanos. Ya hay que dejar la leche espiritual. Ya hay que dejar la leche espiritual. Porque si no dejo la leche espiritual, sigo siendo inhábil en la palabra de justicia. Y no puedo entender los temas que van subiendo en complejidad bíblica. Entonces, hermanos, dice así:
Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, o sea, cuando recibimos los estudios bíblicos, cuando entramos por primera vez a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de las enseñanzas del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo eso hay que dejar ya, porque eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, eso ya lo sé. Y dice el versículo 3, y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Bien, entonces, ha quedado en claro que para que podamos seguir entendiendo las clases que van a venir, no tienes que ser inhábil en la palabra de justicia y ya tienes que saberte de memoria los primeros rudimentos de las enseñanzas de la doctrina de Cristo. Bien, habiendo dejado en claro eso, ahora sí vamos a hablar en este texto del pecado contra el Espíritu Santo, pero que se cumplía cuando había potencia del Espíritu Santo, hermanos. Ustedes se acuerdan que cuando Ananías y Zafira pecaron contra el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los mató. Pero fue un caso especial de ejemplo, porque en ese tiempo había un montón de cristianos que pecaban. E imagínense ustedes si el Espíritu Santo hubiera agarrado una ametralladora y entra a bajar a todos los cristianos que pecaban, no queda uno. Pero sí fue un ejemplo el de Ananías y Zafira para que veamos que Dios nos quería dar un ejemplo para que entendamos a qué se refiere y qué gravedad es, porque se le dijeron a ellos: han mentido al Espíritu Santo, han pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, para dejar la introducción, vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. ¿Qué pasaría si ahora tuviéramos potencia de la lluvia tardía, no? ¿Qué pasaría si ahora tuviéramos potencia de la lluvia tardía? Entonces, en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8, dice así: porque es imposible, ¿sí? Yo pregunto, ¿ese imposible es un imposible absoluto o relativo? Si no hay potencia del Espíritu Santo, es relativo. Si hay potencia del Espíritu Santo, hay una mayor proximidad de que sea absoluto. Pero leamos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron. Aquí no significa que cometieron un solo pecadito, no dice que cayeron, sino que recayeron y vivieron en pecados y practicaron el pecado y vivieron caídos.
Por eso es que es relativo el imposible. Y es más difícil que sea absoluto, porque no está hablando de que va a ser imposible que nos arrepintamos y nos salvemos si hemos caído en un pecadito o en dos pecaditos. No, aquí habla de los que recayeron para volver a la vida de pecado. Por eso dice clarito, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y ahora noten el detalle, porque tienen que tener en cuenta el detalle. Si no prestan atención al detalle, no van a aprender nada. Versículo 7. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la tierra que produce espinas y abrojos es reprobada. Pero no dice que es maldecida en el acto. Noten el detalle. No dice que es maldecida en el acto. No dice que es maldecida en el acto. Leamos de nuevo. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada o quemada. Así también sucede, hermanos, cuando hay potencia del Espíritu Santo. Si hay potencia del Espíritu Santo y yo caigo en pecado, me arrepiento y pido perdón y me salvo. Pero si recaigo y me mantengo caído y me mantengo en pecado y vivo en pecado y practico el pecado y me gusta permanecer caído y no me gusta levantarme, entonces ahí se cumple el versículo 6 que dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Versículo 8, mas la que produce espinas y abrojos, ¿sí? Está hablando de los cristianos que están viviendo en pecado. Incluso la tierra que está viviendo en pecado es reprobada por Dios, pero en su misericordia Dios no la maldice en el acto, porque es tardo para la ira. Por eso dice, y está cercana a la maldición, y cuyo fin será ser abrasada o quemada. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ahora sí, hermanos, ¿sí? Leemos Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 20. ¿Se entiende, hermanos? Leamos Hebreos capítulo 6, versículo número 9 al 12. Porque es importante que lo interpole. Quiero interpolar este texto, ¿sí? Y por favor, no se enojen mis críticos si estoy dando más clases que ellos, por favor, ¿ok? Esto no es competencia, esto es hacer la obra de Dios, ¿ok? Entonces, en Hebreos capítulo 6, versículo número 9 al 12, te muestra
cómo hacer para no cometer el pecado contra el Espíritu Santo y de esa manera no seamos perdonados. Dice el versículo 9 al 12. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salud, a la salvación. Aunque hablemos así de fuerte como acabamos de hablar, quiere decir, porque Dios no es injusto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos, obedeciendo a Dios y sirviendo a los hermanos. Pero noten lo que dice el versículo 11. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para cumplimiento de la esperanza. Porque si no mostramos la misma solicitud, empezamos a quedarnos en vagancia espiritual y no obedecemos al Espíritu Santo. Versículo 12. Que no os hagáis perezosos. Que no os hagáis perezosos. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, hermanos queridos, en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20. Noten cómo, bajo potencia del Espíritu Santo, o aunque no haya potencia del Espíritu Santo, siempre hay posibilidad de salvación en Dios si abandonamos esa resistencia al Espíritu Santo, el resistirnos constantemente al trabajo que el Espíritu Santo hace en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dice Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 20, y dice lo siguiente, hermanos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿sí?, tengamos un fortísimo consuelo. Tengamos un fortísimo consuelo. Tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Versículo 20. Donde entró por nosotros como precursor Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternalmente según el orden de Melquisedec. Y como para no quedar condenador, o para que no parezca que no se da la solución, hermanos, voy a dar la solución que está en el profeta Isaías, en donde el pueblo de Israel, cuando el profeta Isaías estaba vivo y era contemporáneo
al tiempo en que se escribió el libro de Isaías, ahí se muestra la problemática y su solución. Se muestra la problemática y su solución. Y vamos a leer Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. En Isaías capítulo 1 leemos primero versículo 4 al 10. Noten tan mal que andaban, pero tan mal que andaban que justo era el tiempo en que Manasés lo hizo matar al profeta Isaías, aserrándolo en dos partes. Y aún así, dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4 al 10, dice: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados». ¿Estaban resistiendo al Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, tornáronse atrás, volviéronse para atrás. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada con asolamiento de extraños. Versículo 8. Y queda la hija de Sión como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Versículo 9. Noten hasta el punto a cómo habían llegado a vivir resistiendo al Espíritu Santo. Si Jehová de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Noten que a pesar de que el pueblo de Israel estaba resistiendo al Espíritu Santo y pecando tan depravadamente como Sodoma y Gomorra, Dios les da otra oportunidad para que se arrepientan. Entonces dice el versículo 15 al 19. Versículo 15 al 19. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. ¿Y por qué será? ¿Porque Dios es malo? No, sigue explicando. Porque llenas están de sangre vuestras manos. Y ahora noten cómo Dios no es malo y les da oportunidad. Les da oportunidad. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios es Dios de las nuevas oportunidades. Entonces dice el versículo 16: Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos.
dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Y noten qué hermoso lo que dice el versículo 18. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice, hermanos, y sigue diciendo hasta el versículo 31, si quisiereis y oyereis, o será, si dejareis de seguir pecando contra el Espíritu Santo, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, o sea, quieren seguir resistiendo siempre al Espíritu Santo, ¿sí? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has tornado ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó equidad, mas ahora los homicidas. Versículo 22. Tu plata se te ha tornado en escorias, tu vino está mezclado con agua. Versículo 23. Tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman las dádivas y van tras las recompensas. No oyen en juicio al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Versículo 24, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, vengaréme de mis adversarios. Y noten porque aquí viene un versículo que muestra claramente el pecado contra el Espíritu Santo. Noten. Versículo 25. Y volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todo tu estaño y restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Versículo 27. Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Y ahora noten el pecado contra el Espíritu Santo en el versículo 28. En el versículo 28. Mas los rebeldes y pecadores, ¿cómo? Mas los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán los olmos que amasteis, y os afrentarán los bosques que escogisteis. Porque seréis como el olmo que se le cae la hoja, y como huerto que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien lo apague. Pero te termino leyendo esto. Isaías capítulo 1, versículo 18 y 19. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Hemos dejado el fundamento de estas 4 clases, hermanos, para seguir estudiando este tema del pecado contra el Espíritu Santo, para que lo podamos entender correctamente y no como lo entienden algunos que creen que porque tú ya insultaste una vez al Espíritu Santo o a la divinidad del Espíritu Santo o a la divinidad del Hijo o a la divinidad del Padre, ya estás perdido para siempre. Como les conté el testimonio de lo que hizo un viejo verde con una chica que la dejó mal psicológicamente porque le dijo que había pecado contra el Espíritu Santo. Y ocurrió el efecto paradox. Qué casualidad que la familia de este tipo, del falso profeta, hoy en día, él, su familia, sus hijos, sus nietos, todos están fuera de la fe y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, seguro que están. Y fuera de la fe, aunque ellos dicen que no, pues sí, porque el estar en la fe significa practicar la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y no se ve que practiquen esa fe. No se ven obra de los mandamientos de Dios. Son mundanos, van a fiestas mundanas, compran y venden en sábado. Si tienen que trabajar en sábado, trabajan en sábado. Muchos de esa familia fueron borrados por adulterio, fornicación, homosexualidad. Entonces, yo pregunto, ¿a dónde está la verdad? ¿Que no eran ellos los que condenaban con el pecado de muerte, con el pecado contra el Espíritu Santo y con quedar poseídos? Pues el efecto paradox se volvió contra ellos. Todo lo que ellos medían a los otros, ahora fueron medidos ellos con el mismo juicio con el cual medían a otros. Así que, hermanos, dejo preparado el terreno para las próximas clases que van a venir y para que nosotros podamos aprender y no ser condenadores como ellos y entender qué significa esto del pecado contra el Espíritu Santo. Terminamos con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido avanzar un poco más con estos estudios bíblicos en donde, aunque vamos un poco apurados, yo te pido por favor que tú puedas hacer que los hermanos capten el significado profundo y obvio y claro de la Biblia clara que yo les estoy presentando, porque yo les estoy presentando Biblia clara. Padre querido, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, nuestros errores, y te pido por favor que nosotros no seamos como fueron ellos, como fueron los disidentes, los independientes, los separatistas, los que se creían mejor que los miembros, que la iglesia y que los pastores. No permita, Señor, que nosotros seamos disidentes, separatistas y apóstatas como lo son ellos. Y que tampoco seamos místicos, gnósticos, esotéricos, herméticos, y con un cristianismo espiritista que recibe otro espíritu que el Espíritu Santo que muestra la Biblia.
Todo esto te lo dejamos en tus manos, Señor, y te pedimos que tome los pedidos de oración que los hermanos han hecho y que ahora tienen en su corazón. Por favor, contéstales, porque ellos te están también orando a ti, participando de este espíritu de oración. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.